Y bueno, Mal Semerlo con Revolution. Vamos a ver la actuación porque vamos a hablar largo y tendido de Mons toda la temporada, me parece a mí. Sabe mirar a cámara como nadie el cabrón, macho. Lo lleva haciendo desde que ganó con Héroes. Ese efecto de luces con los paneles. Muy fácil de hacer, bueno, no es complicado, pero queda muy resultón. Ayer me lo dijiste y si no lo vi. Yo digo ¿qué me dices que es? Creo que fue Maika, no me acuerdo, dicen que el papelillo que se le cuela en la boca y se la... Pero hizo bien, no hizo... que eso habría sido peor. Se metió la mano en la boca y se sacó el papelillo. Que si llega a hacer... eso habría sido peor. Mira ahí. Aquí hace muy bien porque cambian la perspectiva de la actuación al lateral. Le da un nuevo enfoque. Y volvemos al Este es el momento parto. Así nació Mons. Y papelillos. ¿A quién se lo he leído hoy? Que me ha dicho, están prohibidos los papelillos en las actuaciones de Eurovisión. Y yo, ¿cómo? Y eso es verdad. Y me he puesto a intentar recordar y yo digo, pues es verdad que no recuerdo así yo, pero está prohibido tirar confeti y papelillos a Gabe. Eso, se lo he leído a Gabe, pero no me ha respondido y no me ha respondido si es verdad o no. Pues se han cargado la actuación, como no le dejen tirar papelillos, desde luego. Pero mira, para limpiar, haces lo mismo que están haciendo aquí. Para limpiar te coges una Karcher, lo que están haciendo aquí ahora mismo, y haces... y toda la mierda. Ya está, si ya lo tienen limpio. Esta parte... está súper bien. Esta parte está súper bien, las luces y los papelillos. Este plano me gusta mucho. Este de aquí cabreado está muy bien estudiado y le queda muy bien. Ese plano está muy bien. Y el grito final también le sale fenomenal, que es muy difícil de hacer, yo creo. En fin, ¿qué quieres que te diga? Mons, madre mía, hablemos de Mons, hablemos de Revolution. Abramos el melón, porque lo tenemos que abrir. Aquí en el canal escuchamos la canción, que la escuchamos el jueves por la noche, ¿no? Y escuchando la canción, pues yo te dije lo que te dije. Me dice muy poco. O sea, muy poco, muy poco, muy poco. La canción en sí, pues era muy 2015, era demasiado sueca, no aporta nada nuevo ni a la música, ni a la industria, ni al pop, ni nada. Es eso, es que es Måns Zelmerlöw en 2015, pues trayendo una canción, ¿no? No es. Bueno, no estoy de acuerdo con ese no era es, porque la percepción de las canciones cambia completamente con los videoclips y con las actuaciones, y eso pasa. Y por ejemplo, tenemos muchísimos efectos, muchísimos casos de canciones que con un videoclip gana eones, o por ejemplo en el mismo Eurovisión. Tenemos a Conchita Wurst, que tu percepción de la canción cambia con esa puesta en escena, con ese Fénix, o Fuego de Chipre también, hasta que no llegas y ves esa actuación y dices, ahora entiendo el sentido de la canción, y en el momento en que la entiendes o la ves, tu percepción de la canción cambia. Yo de eso estoy convencido, de que tu percepción con los videoclips, con las presentaciones, con tal, las canciones cambian en ti, en cómo las percibes y en cómo las vives. Sobre todo porque si cuando tú ves esa actuación, cuando tú ves ese videoclip, a ti te genera una sensación de alegría, de sorpresa, de tristeza, no sé cuánto, lo que pasa con la música, que es un poco lo mismo con los olores, cada vez que escuchas esa canción te regenera esa misma sensación. Entonces yo sí que creo que las actuaciones
y el vivo de la persona. No hay que quitarle mérito al intérprete, y aquí es donde yo también quiero darle muchísima importancia a Mons. Tío, es Mons. Es que lo hace muy bien el cabrón. Y da rabia. Yo le entiendo. Da rabia. Decir, mira el cabrón que te hace otra canción que es un poco lo mismo, pero lo hace tan bien que suena muy bien, y que lo hace muy bien y que la actuación dices, me cago en la leche, que bien lo ha hecho. Y yo, sinceramente, esta canción, si no llega a ser Mons, no sale así de bien la actuación. Y esta canción, lógicamente, si la puesta en escena no estuviese tan estudiada, que está muy bien hecha, y eso que tampoco es complicada, coño, son paneles paralelos horizontales con un foco cada panel detrás y papelillos a cascoporro. La ejecución tiene que salir muy bien para que los papelillos caigan en la suficiente cantidad. O sea, que no es tontunada. Pero el concepto está muy sencillo, tío, y es que les queda muy bien. Y luego esa realización final de focos, primeros planos, movimientos, esa realización es complicadísima. Y está muy bien ejecutada, ¿no? Y que ningún papel te entre en la boca. Que ningún papel te entre en la boca. Entonces, yo sé que da mucha rabia. Yo sé, sí que creo, y eso nos pasó durante la época con Lorin, sí que creo que da mucha rabia cuando alguien es un artista que te sale siempre bien, no sé qué, y vuelve con otra canción, qué tal, y lo vuelve a hacer bien, dices, ¡qué rabia da! Y da rabia, yo lo entiendo, pero creo que hay que ser honestos, o eso es mi punto de vista, y lo mismo que te decía, la canción no me aporta nada, la actuación creo que sí que aporta. Creo que el número está muy bien. El número es muy chulo. Y lo ves y lo vuelves a ver y dices, es que está muy bien hecho, tío. Es que Mons lo hace muy bien. Es que Mons lo canta muy bien. Entonces, entiendo que da rabia, pero al César lo que es del César, este número, esta actuación está muy bien. Ahora, yo no me aventuraría tan rápidamente a darle el micrófono de cristal. Yo no. Ahí te lo digo. No, para los que les da rabia les diría, no seáis tan pesimistas, que yo no lo veo tanto. Y para los que estáis diciendo, ya está, el pescado vendido, ya que le den el micrófono de cristal, pues te digo, pues no, pues pisa el freno, Madaleno. No lo veo tan claro. Ahora, que Suecia va a quedar bien este año, chico, o sea, de verdad. Es que has visto la misma actuación que he visto yo. Es que míralo. Ya está, es que solo hay que verlo. Ahora, ¿que tiene posibilidades de ganar? Pues sí, chica, ¿qué quieres que te diga? Pero yo de verdad, que creo que no está tan vendido. Que quedan todavía 17 canciones todavía por salir, una cosa así, no sé cuántas quedan. Aparte de que quedan todavía muchas. Y que, oye, chico, que de verdad que hay sorpresas. Yo no apostaría dinero a que Mons se lo lleva. A nivel de apostar dinero, pues podemos ver la recepción cómo ha sido, porque es que está ya en el 20%, pues ha sido un pim pam pum. Y si estábamos esperando a Mons, estaban ellos en segundo, tercer puesto, ha sido ya verlo y a decir, vale, sí, primer puesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues un poquito puedes decir, ay, que ya está todo. No sé, yo de verdad creo que la temporada todavía tiene mucha emoción. Quedan todavía muchas canciones, quedan todavía ver las puestas en escena de muchísimos países que pueden cambiar de cara a Eurovisión. En principio, Mons no la va a cambiar. Ojo, si le prohíben los papelitos a Mons, ¿qué hace? Porque de verdad que los papelitos yo creo que le dan muchísima potencia, es muy necesario. Nandor, yo lo veo top 10, por más que no me guste, es inevitable ver que el jurado se lo va a comer entera, y el televoto, tío. El televoto también se lo va. Es que también, ¿cómo no van a llevarse el televoto esta actuación? Los locals ven esto, ya bastante que te van a decir, es el chiquín este de Héroes, que ellos no han vuelto a ver a Mons desde Héroes. Bueno, si vieron Eurovisión 2016, pues con suerte se acuerdan de que es el presentador, que ni siquiera un local va a relacionar. Vas a decir, fue el presentador de Eurovisión 2016. Dice, ¿qué? Dice, ¿tú crees que yo me voy a acordar de eso?
Para ellos es muy... Este señor es una persona muy lejana. Muy lejana. O sea, no... Y lo van a ver y van a decir, pues ha vuelto a traer una canción muy chula, ¿no? Gatobits dice, según ChatGPT no existe una prohibición explícita y general de papelillos, confeti o elementos similares en las actuaciones de Eurovisión según las reglas oficiales del concurso, pero su uso está sujeto a ciertas restricciones y depende del contexto. La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el evento, establece normas para garantizar la seguridad, la limpieza del escenario y la igualdad entre los participantes. Estas reglas no mencionan específicamente confeti como un elemento. Que a mí me estrellaría con el... Ay, perdón. Mira, pasa lo mismo con el agua. El agua en sí no está prohibida, pero el agua... pues eso, ya sabemos, Lorenzo quería lluvia, pues no lluvia. Pero a otro le traes un charquito de agua y un no sé qué, y dices, bueno... O sea, el agua en sí no está prohibida, pero el uso del agua, cariño, con todos los cables, con todos los enchufes, con todo... No podemos usar agua así alegremente. Supongo que con el confeti es un poco lo mismo. ¿Y cómo solucionan eso? Poniendo justo antes de un bloque de publicidad o última, es que ya si me dices que cierra la final Suecia, ay, apague, vámonos. Pues lo tienen que mirar con lupa. Entonces simplemente es posicionarlo en un sitio donde te aseguras que vas a poder quitar todo el confeti. Me habéis pasado una actuación con confeti. Claro, es que 2011. Es que estas cosas cambian mucho. Va, qué buena está. Noruega, ¿eh? No es África esta canción. Es Noruega. Aquí había confeti a cascoporro. Y eran posición número 2, ojo, ¿eh? O sea, eran los segundos en actuar. Yo es que no veo tanto problema. Yo no le veo el problema. Yo no te digo que vaya a estar prohibido, que no va a estar prohibido. La purpurina está prohibida en Europa. Eso sí es verdad, pero eso no es purpurina, eso son papelillos. Yo no le veo tanto problema, de verdad, que te sacas una Karcher y haces... y a tomar por culo. No te queda nada. No sé. Mira, no tenía previsto grabar el vídeo, pero me ha salido el speech tan bien que yo creo que lo voy a publicar, así que dime tú, ahí abajo me dices en comentarios qué te parece. Mons va a ganar el Melody Festival en Eurovisión todo, no que se le dé todo, las elecciones europeas, el Mundial de Baloncesto, ¿lo va a ganar todo, Mons? Lo dejas en comentarios, le das me gusta, te suscribes y le das a la campanita para que YouTube te avise. El Nobel de la Paz, todo lo va a ganar, que se lo den todo ya y que se vaya ya a Marte, hombre. Que te suscribas, que nos vemos en el próximo vídeo. Roland Garros, todo, es que lo va a ganar todo.